Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y haremos un balance general de lo que está siendo este cierre semanal. Así que empezamos. Bueno, y vamos a hablar de Bitcoin, Cardano, Ethereum, BNB y Sandbox. Y empezando por Bitcoin, vamos a ir directamente al cierre semanal y ahora pasamos pues posteriormente a un análisis un poco más intradiario, más cortoplacista. Pero, ¿qué estamos viendo? Y es lo que llevamos comentando tanto tiempo, ¿no? Hablamos ya hace 3 semanas, después del cierre de la semana de 21 de marzo, comentamos que si las siguientes semanas no eran como mínimo de continuación, íbamos a tener un problema, ya que una desaceleración, que es lo que finalmente se llevó a cabo, no nos beneficiaba en nada porque después de romper ciertos niveles, lo que representa que tienes que hacer en pro de una continuación alcista es continuar, no es frenar. En cambio, el precio hizo una desaceleración, la cual ya alertamos que nos ponía en jaque, porque una semana negativa como la que estamos viendo, ¿qué implica? Implica un nivel de, avaricia. Si miráramos el Fear and Greed Index, pues veríamos los niveles de avaricia altos, como los hemos tenido. Avaricia, éxtasis, pensar que ya nos vamos a la luna, típica expresión tan negativa que se suele usar en el mundo cripto. Pero claro, después de todo esto, ¡pam!, frenazo y de vuelta para abajo. Claro, ¿esto en qué situación nos deja? Pues hombre, nos deja claramente en una situación técnica donde las próximas semanas pintan bajistas. Pintan unas próximas semanas bajistas. Esto es así. Técnicamente hablando, el resultado es este. Entonces, podemos esperar que las próximas semanas puedan ser bajistas. Luego, pueden salir noticias. Puede no darse directamente porque no se dé. Hay muchos elementos que entran en juego en ese sentido. Pero después de dar una continuación alcista, freno y reversión, pues las próximas semanas pueden ser de movimiento bajista. Entre paréntesis, movimiento bajista no implica caer desde los niveles actuales un 18% hasta los 35.000. No es lo mismo. Implica que pues, podemos estar formando una especie de pullback mucho más largo, un movimiento en forma de pullback para dar una continuación. En fin, diferentes elementos que tendremos que ir analizando e ir evaluando en función de cómo se vayan dando los acontecimientos. Entonces, entendiendo, vale, semanalmente, el gráfico semanal nos marca una pauta bajista para los próximos días, incluso las próximas semanas, una semana, 2 semanas. Pauta bajista la cual no tiene por qué ser directamente bajista y tampoco tiene por qué llegar a 35.000. Son dos temas que tenemos que tener en cuenta. Es decir, una pauta bajista es que pasemos 2 semanas relativamente poco bajistas, pese a ser bajistas, y lleguemos hasta los 41.000. Es una posibilidad, o 40.000. Y luego también implica que no tiene que caer directamente, sino que pues, podemos empezar la semana que viene con movimientos interesantes hacia arriba y luego acabar mal, ¿no? Entonces, entendiendo eso, vamos a analizar otras temporalidades para ver cómo nos estamos quedando. Gráfico diario no vamos a entrar mucho porque seguimos en el mismo patrón. Ya comentamos justamente el viernes, dijimos, bueno, hay que empezar a ver desaceleración. Desaceleración que intentamos ver el día 7 de abril, que finalmente el día 8 no se materializó porque el precio acabó haciendo una envolvente bajista y comentamos, el miércoles vimos una desaceleración, o sea, el jueves vimos una desaceleración y el viernes, después de este movimiento bajista, dijimos, vale, nos interesa ver desaceleración y el fin de semana nos puede ayudar a ello. Porque en el fin de semana, pues, a menos que salga algún elemento interesante o importante que pueda agitar los mercados, hay menos volatilidad. Y efectivamente es lo que estamos viendo. Entonces, dejando un poco de lado el gráfico diario, ¿dónde hay que centrarse? Pues bueno, directamente en gráficos más intradiarios. Aquí vemos en 4 horas. Y es que el otro día, en este patrón de aquí, comentamos, esto lo más probable es que finalice con una continuación bajista. Pues bien, estamos en la misma situación. Este patrón de aquí no es exactamente idéntico porque si cogemos el gráfico de 1 hora, pues vemos que esto es una especie de triángulo con una zona de resistencia horizontal y unos mínimos crecientes que finalmente es un patrón de impulso y es un patrón de continuación. Pero ahora mismo estamos haciendo el mismo tipo de patrón, pese a no tener la misma tipología. Tenemos la misma naturaleza, ¿vale? Mejor dicho, más que tipología es naturaleza, de continuación bajista. Si copiamos y pegamos, seguramente coincidirán, ahí están los máximos y los mínimos. Son dos líneas que coinciden, son diagonales, tienen la misma verticalidad, mismo ángulo y pues no se van a cruzar nunca, porque son
paralelas, ¿vale? ¿Esto qué es? Un patrón en forma de canal, un patrón de continuación. Por lo que, si aquí, siendo rigurosos con el análisis técnico, entendimos que esto no había posibilidades de continuación, aquí 3/4 partes de lo mismo, ¿ok? Claro, influye un elemento diferente, y es que estamos muy cerca de una zona de soporte horizontal. En gráfico diario es el nivel de los 41.000, pero en gráfico más intradiario, pues es una especie de zona entre los 41.000 y los 42.000, lo cual, pues bueno, pese a que el precio no ha llegado exactamente, podemos estar entendiéndolo ya como una especie de rechace. Además, podemos ver esta especie de tipología de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Al final son diferencias que, pese a que la tipología del patrón es la misma, tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, si bien aquí aseguré de manera bastante explícita que esto era una posibilidad muy grande de continuación bajista, en este punto, pese a que el patrón tiene la misma naturaleza, hay diferentes elementos, como los dos que acabo de comentar, que pueden decir, vale, en vez de un 80% de probabilidades, igual las probabilidades son del 60-55%. Claro, son números que me he inventado, ¿vale? O sea, vamos a tenerlo claro, pero intento reflejar de alguna manera que, pese a ser el mismo tipo de patrón, las probabilidades no son las mismas por diferentes elementos técnicos que tenemos que tener en cuenta en ese contexto analítico, ¿no? Entonces, entendiendo eso, estamos en una situación en la que sí, es verdad, nos podemos poner cortos en el muy corto plazo porque tenemos niveles de resistencia, hay de soporte, perdonad, en estas zonas de aquí, a partir de los 42.000, ya hay niveles intradiarios de soporte, porque estamos empezando a ver una desaceleración diaria mucho más latente, teniendo en cuenta que forma parte de un fin de semana, pero sí que es verdad que hay esa posibilidad de ponernos cortos en esta posición de aquí, buscando pues una compra, o sea, una venta, ya sea esperando un rechazo de este nivel de resistencia o esperando justamente que empiece a caer el precio, ¿no? Esto por encima, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta el riesgo que eso implica, y es los puntos que he estado comentando de cuidado, que pese a que el patrón sea el mismo, hay elementos que tenemos que vigilar. Dejando atrás Bitcoin, vamos a por Cardano. El cierre semanal de Cardano no es absolutamente tan negativo. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque Cardano en términos semanales, fijaros que pues ha estado cayendo, ha hecho una especie de desaceleración, ha vuelto a caer, otra especie de desaceleración y ha vuelto a caer. No está rompiendo niveles semanales. Bitcoin sí que lo estaba haciendo. Si miramos Bitcoin, fijaros, Bitcoin ya había superado todas estas zonas de aquí de 43.000, 45.000. Cardano no está superando ninguna zona de resistencia, ni máximos anteriores, ni elementos de este tipo, ¿no? Entonces, esto es un pullback normal, que veremos si tiene mayor o menor gravedad, veremos si pues se va acelerando y puede llegar a mínimos anteriores. Bueno, ya iremos analizando, ¿no? Pero pese a que las velas son muy similares, tenemos que entender que el contexto no es el mismo. Lo mismo que hemos hecho con Bitcoin, pues aquí con Cardano. Si miramos un momento de temporalidad un poquito más diaria, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que Cardano lleva ya una... Esto no lo contaría como desaceleración, pero lleva ya varios días intentando frenar, ¿no? Nivel de 1,05, ya comentamos que era una zona muy importante de soporte, pero que teníamos que ser flexibles con ella. ¿En qué sentido? Pues entendiendo que es probable que la rompamos, pero pese a esa ruptura, la naturaleza del movimiento es la misma, y es que esto es una zona de soporte importante, que además converge con la media móvil de 50 y con niveles de Fibonacci, por lo cual el nivel de 1,05 es una zona a tener muy en cuenta, y en la que pues tenemos que esperar poder ver algún tipo de reacción de Cardano. Es lo interesante en este sentido. ¿Dónde podemos verlo? Pues en gráfico intradiario. Como veis, la ruptura de Cardano, después de esta línea vertical de caída, después de esta especie de corrección, igual que Bitcoin, la caída posterior ha sido más cercana al mínimo anterior que en Bitcoin. Bitcoin igual ha caído un poquito más, ¿no? Y además, Cardano está haciendo una corrección un poquito más horizontal. O sea, son diferentes divergencias que vemos entre Cardano y Bitcoin y que forman parte un poco de esa especie de zona en la que tenemos, en la que está Cardano actualmente. Esto puede ser una especie de acumulación para intentar un movimiento de divergencia alcista, ¿no? Claro, entendiendo que el patrón de Bitcoin en cuanto a probabilidades enfoca más hacia una continuación bajista, por muy poco, pero enfoca más hacia una continuación bajista. ¿Valoráis un escenario en el que Bitcoin haga caso a esas probabilidades y caiga, pero Cardano acumule y se dé la vuelta para arriba?
Yo no lo valoro. Yo sinceramente no lo valoro porque tenemos que recordar que todo esto de aquí Cardano lo ha hecho en una situación favorable para Bitcoin, donde las criptomonedas en general han dado un movimiento alcista importante, por lo cual, pese a que Cardano ha subido mucho más que Bitcoin, ha subido en un contexto alcista. Por lo cual, si Bitcoin pasa mal y sigue cayendo, Cardano volverá a caer. Entonces, ¿qué tendremos que ver? Tendremos que ver cómo afecta esa caída a Cardano y cómo afecta esa caída a Bitcoin. ¿En qué sentido? Fijaros que esto de aquí perfectamente puede ser la parte inicial de un patrón de reversión. Fijaros aquí, vamos para atrás. Y si hacemos aquí, ¿qué vemos aquí? Pues bueno, estamos viendo como en un principio, esto es un impulso, un pullback, otro pullback, puede haber otro impulso, no lo sabemos, pero no tenemos suficiente información como para entender que esto era una parte inicial de un patrón de reversión en forma de cuña, como veis, o en forma de, sí, cuña yo creo que está bastante bien, y esto es un patrón de desgaste, de desaceleración para caer. Y finalmente, pues el precio, pues lógicamente, confirmó ese patrón y se dio la vuelta. Pues, ¿por qué no podemos estar ante una situación similar? ¿Por qué no podemos estar ante una situación similar en la que nos falta información? Por lo que, pese a que Bitcoin pueda caer, haciendo caso a esas probabilidades que hemos comentado, y pese a que Cardano caiga detrás, porque sería lo normal, Cardano puede darse la vuelta, caer un poco y seguir en esa especie de patrón de cuña, viendo más información de desgaste y pudiendo buscar una posible entrada en forma de reversión para una continuación alcista, ¿vale? Son cosas que tenemos que ir pensando, que tenemos que ir analizando, porque que Cardano suba, pues bueno, hará un poquito de caso a lo que podemos esperar, pero es que Cardano caiga tampoco implica un elemento excesivamente negativo en cuanto al price action o en cuanto al desarrollo del precio, porque como digo, aquí también parecía una cosa, luego es otra, y luego pues tenemos tanta información que nos damos cuenta, claro, es que está en un patrón de reversión. Bueno, claro, lo vemos ahora a 10 de abril, pero en el día 26 de marzo, 28 de marzo, claro, no era tan claro verlo, ¿ok? Así que nada, en ese sentido Cardano iría por allí. Vamos a ver Ethereum. Ethereum muy similar a Cardano. Muy similar a Cardano porque Ethereum, después de romper ya claramente esta zona de 30.01, perdonad, 30.000, o sea, 3.100, perdonad, esta zona de 3.100, 3.000, después de romperla con la vela semanal del 21 de marzo, la siguiente vela fue de continuación. Esta vela de aquí, la de la semana pasada, en Bitcoin es desaceleración. En Ethereum es de continuación, por lo cual ya confirma esta ruptura. ¿Con esto qué quiero decir? Que pese a ahora están haciendo una envolvente, etcétera, etcétera, ya habíamos confirmado la ruptura en Ethereum, cosa que no habíamos hecho en Cardano. Os enseño por aquí alguna especie de trade que me estoy planteando en Ethereum. Esto no es, esto es Disney. Como veis, la lista de seguimiento es heavy para estos días. Ethereum lo tengo por aquí en Day Trading para criptos. Como veis, estamos con esa posibilidad donde venimos de rechazar esta zona de 35.82 de Ethereum, lo cual es un nivel diario de resistencia que es correcto. Como veis, tenemos varios toques por aquí, tenemos otros toques por toda esta zona de aquí, tenemos pues bueno, aquí una falsa ruptura para abajo, etcétera, etcétera, y pues después de desacelerar hemos caído, ¿no? Entonces, pese a apoyarnos en la media móvil de 20 diaria, como estamos viendo, no me importa demasiado porque en 4 horas, fijaros este patrón de hombro, cabeza, hombro, por lo cual estamos aproximándonos a completar un patrón de hombro, cabeza, hombro, donde sin ningún problema podemos buscar una entrada como mínimo a corto plazo. Como mínimo a corto plazo, entendiendo que pues el hombro, la cabeza y el hombro puede llegar hasta la zona inferior si es que no puede hacer mínimos decrecientes y buscar una continuidad bajista, ¿vale? Entonces, es un poco lo que estoy mirando, a ver si se desarrolla en este punto de aquí, en esta zona de Fibonacci, de media móvil de 50 de 4 horas. Como veis, es una zona de soporte dinámico bastante importante, por lo cual, una vez la rompemos, vamos a testearla como resistencia. Pues, a ver si se forma algún punto de entrada, ¿no? Ya os iría informando. Entonces, Ethereum está en esa situación. Ya hemos analizado gráfico semanal, hemos analizado gráfico intradiario. Vamos a ver qué nos cuenta el gráfico diario. Y es que, pues después de una gran aceleración y un gran movimiento impulsivo, estamos en ese pullback. Vosotros veis proporcional, fijaros, este movimiento impulsivo con el pullback, porque yo no lo veo proporcional, ni en cuanto a duración. Fijaros cuánto ha durado el movimiento impulsivo. Ha durado literalmente 20 días y un 44% arriba. En cambio, el movimiento correctivo, ¿cuánto ha durado? Vamos a marcarlo. Está durando, ha durado 2 días y un 12% abajo.
¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta zona de aquí, ¿por qué no la he contado? Estas últimas velas. Hombre, pues porque si estamos valorando como que no puede caer más, es que ya ha acabado el movimiento correctivo y ya arranca. Pero claro, 44% arriba en 20 días y 2 días de corrección que no llegan o sea, que no llegan ni a 0,328 de Fibonacci, o sea, si no llegan ni a un tercio del impulso anterior, claro, es desproporcional, porque ha subido mucho, ha subido durante muchos días y ha caído poco y ha caído durante pocos días. Entonces, yo considero que en Ethereum podemos estar desarrollando aún una corrección mayor, pese a que podamos tener un movimiento impulsivo durante X días, que en mi opinión forma parte de un pullback para seguir cayendo, que es lo que os he enseñado en gráfico de 4 horas en el layout anterior, pero esto puede ser perfectamente un patrón de A, B, C, una corrección mucho mayor y un arranque, ¿vale? Podemos estar formando algo así para luego continuar sin ningún problema, pero estamos viendo, y no es normal, pues que pese a todo este gran movimiento impulsivo, el pullback sea tan endeble, ¿no? Así que es un poco como yo estoy planteando actualmente Ethereum. Vamos a por BNB. Estamos en un punto en BNB en gráfico semanal, como veis. Estamos rechazando ciertos niveles interesantes, como por ejemplo 430. Es una zona muy importante, es una zona de soporte, resistencia realmente importante, no tanto en gráfico semanal, sino como gráfico diario. Como veis, además, la Bull Market Support también es una zona en la que estamos actualmente, estamos rechazándola, por lo cual convergen diferentes niveles interesantes en BNB a tener en cuenta. Aquí veis un poco más desarrollado el gráfico, el nivel de 430, tenemos pues por aquí un par de toques, tenemos varios toques por toda esta zona de aquí, tenemos varios toques por toda esta zona de aquí, o sea, es un nivel muy respetado tanto como para soporte como para resistencia. Como veis, nada más romperlo, el precio se da la vuelta. Pero ¿dónde estamos en BNB? Estamos en ese punto donde pues pasamos de hacer mínimos crecientes a hacer mínimos planos y a empezar a hacer mínimos decrecientes, a hacer mínimos planos y ahora que hay que empezar a hacer pues mínimos crecientes nuevamente como en toda esta etapa de aquí. Entonces no me preocupa tanto estar técnicamente rechazando una zona importante si esto nos puede ayudar a que BNB caiga más o menos y se levante y haga entonces los mínimos crecientes. ¿Por qué? Pues porque ya pese a haber rechazado un nivel importante, como son los 430, lo que habremos hecho es ejecutar y confirmar ese cambio de tendencia, pasando de hacer máximos y mínimos decrecientes a hacer máximos y mínimos crecientes, que es al final de lo que se trata, de ir viendo desarrollos que convergen hacia una dirección alcista y luego pues que el precio haga su trabajo y dé sus frutos, ¿no? Igualmente lo veo muy como Ethereum, ha subido mucho, ha roto ciertos niveles importantes, y ahora está cayendo. La diferencia es que Ethereum, pues nos hemos sacado de la manga un nivel por arriba y BNB justamente está en el meollo, ¿no?, de ese nivel importante. Es mucho más importante los 430 de BNB que el nivel que hemos comentado de Ethereum de resistencia. Igualmente, considero que puede tener más desarrollo, considero que si no es en el corto plazo, es decir, si no cae en el corto plazo, podemos venir a hacer un doble techo, o sea, que no os quepa ni la menor duda. Es más, un doble techo sería triplemente negativo que desarrollar desde los niveles actuales un pullback mayor, porque ahora, al fin y al cabo, estaríamos en un pullback. Pero si te levantas y haces un doble techo, no solo finalizas el pullback y arrancas, sino que además haces una figura de reversión bajista. Hacer un pullback a secas no es una figura de reversión bajista, es más, es una figura alcista de continuación. Temporalidades más intradiarias, pues bueno, estamos viendo cómo está siendo capaz de mantener un nivel muy importante en gráfico intradiario, que es el nivel de 419, 420. Es una zona muy importante para BNB y pues bueno, de romperla literalmente nos indica, oye, estaba intentando aguantar ciertos niveles muy importantes, no he sido capaz, rompemos, pasamos a una fase más correctiva, porque hasta ahora el pullback se concentra en unos niveles muy superiores, pero de romper esos niveles ya pasamos a testear otros niveles y el pullback pues se hace, entre comillas, más grave, ¿no? Finalmente pasamos a por Sandbox. Sandbox ya estuvimos comentando que le estaba costando bastante superar esa Bull Market Support y además avanzamos que pese a que como no había tocado la media móvil de 50 semanal, eso era una posibilidad real. Como veis al final, el desarrollo de Sandbox es muy sencillo y es que sigue haciendo esta especie de patrón de triángulo. Aquí en gráfico diario tenemos lo mismo, pero ¿qué comentamos en gráfico diario?
En gráfico semanal ya tiene esa figura, ya tiene esa forma, pero en gráfico diario vemos más información. ¿Y qué nos dice esta información? Pues bueno, nos dice que ya estamos llegando a un extremo muy desarrollado de ese triángulo, y de no romper implicaría que pasamos a otra historia. Y otra historia que puede significar, pues hombre, perfectamente puede significar dos cosas. Una, esto no es un triángulo para un impulso triángulo continuación, sino que pasamos a una especie de rango en mayor o menor medida, en mayor o menor desarrollo, pero es un rango, o que directamente intentamos romper y la falta de fuerza nos envía directamente para abajo. Es una posibilidad porque, como digo, no hemos tocado la media móvil de 50 semanal, y es una zona que se suele testear en ciertos pullbacks bastante desarrollados, ¿no? Claro, a partir de ahí, pues comprobamos si es un pullback semanal desarrollado, como es la media móvil de 50, o si se puede convertir en una tendencia bajista o incluso un ciclo bajista, rompiendo estos niveles, como por ejemplo, pues los ha roto Cardano, y ahora, pues bueno, para recuperar la confianza del inversor, del trader, pues tiene que hacer el triple que las demás, porque ha roto tantos niveles tan importantes en gráfico semanal que pues es complicado ahora que en un movimiento impulsivo de X días ya se dé la vuelta, ¿no? Como veis, Sandbox en temporalidades más intradiarias, la debilidad es mayor en el sentido de que este pullback es mayor, o sea que este impulso es mayor, pero como veis, en una etapa más final, primero, los mínimos son menores que en Bitcoin, ya lo hemos comentado, en Cardano también lo hemos comentado, que ya eran menores que en Bitcoin, pues en Sandbox son menores que en Cardano incluso, y estamos arrancando o intentando hacer una corrección mucho mayor. Al final la corrección es un impulso, una corrección y una continuación, no es un impulso, una corrección, un impulso y otra corrección que se mete por encima. ¿Por qué? Pues hombre, porque esto es otra historia. ¿Y qué puede ser esta historia? Pues como hemos comentado en Cardano, un patrón que ahora mismo puede que no sepamos lo que es, pero con más información y más velas, pues nos pueda dar señales de reversión en ciertos puntos interesantes, al menos intrasemanales o diarios, ¿no? Como es la zona de los 2,82. Es el nivel que va a marcar en Sandbox un poco la evolución en el medio plazo. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque de romper los 2,82, que es la zona a la que nos estamos aproximando, te vas directamente a la media móvil de 50 semanal, que es la zona que hemos estado comentando anteriormente. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.